Buenos días a todos. Venía cargando la tablet y se me vació el agua. Si de repente echa chispas, ya saben por qué. No va a ser un demonio. Ahora, vamos a estudiar hoy la parte número 4 del tema del cristiano y la ciencia. La semana pasada estudiamos sobre cómo podemos usar la ciencia para buscar la verdad. Hablamos del método analítico, hablamos del razonamiento, qué es razonar, qué es la razón. Dijimos que la fe cristiana por definición es razonable, viene del griego pistis, ser persuadido, convencido por medio de argumentos y evidencia. Si hay argumentos, hay un razonamiento. ¿Qué es razonamiento? Serie de conceptos encaminados a demostrar algo para persuadir o mover a creyentes o lectores. Razonar, ordenar y relacionar ideas para llegar a una conclusión. Por lo tanto, cuando hablamos de fe, bíblicamente hablando, estamos hablando de una serie de hechos lógicos que nos convencen de que esto es verdad. Lógicos, ¿verdad? No tenemos necesariamente evidencia material, pero tenemos argumentos lógicos que nos llevan a esta conclusión. Pero muchos fuimos muy mal enseñados. Nos dijeron que no puedes ni debes razonar las cosas de Dios, ¿verdad? Y nos enseñaban, aunque a mí no me lo enseñaron formalmente, pero nos enseñaban a confiar en la intuición, facultad de comprender las cosas instantáneamente sin necesidad de razonamiento. Las cosas de Dios, me decían, las crees, no las razonas. Están hablando de intuición, algo que sé, estoy convencido aunque no lo razoné. Y eso genera muchos problemas, ¿verdad? Vimos varios ejemplos la semana pasada para contrastar el razonamiento y la intuición. Y vimos el caso de esta película, entre comillas, romántica, de la chica que decide abandonar a su prometido porque conoció a un chavo más guapo. Y examinamos y razonamos cómo es que cualquier decisión que tomamos tiene detrás de sí un razonamiento, ¿verdad? Aunque no estemos conscientes de eso. Vimos el método analítico, dijimos que es un método de investigación que consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, naturaleza y los efectos. Es decir, examinamos una situación, consideramos todos los posibles elementos que participan, todos los efectos que vemos, tratamos de hallar la lógica cronológicamente de lo que sucede para tratar de encontrar la verdad. Y dijimos que en el método analítico hablamos de dos tipos de razonamiento, el inductivo y el deductivo. En el razonamiento inductivo decimos que es cuando nos movemos de lo particular a lo general. Nos basamos en la evidencia material, nos apoyamos en nuestros sentidos, usamos herramientas para comprobarlo. Decimos, o puse el ejemplo de las ardillas, si analizamos miles de ejemplos de ardillas y encontramos que todas tienen la cola esponjadita, puedes concluir que todas las ardillas tienen la cola esponjadita. Pero si al menos hay una ardilla que no tiene la cola esponjadita, mi conclusión está equivocada. Y aquí hice un experimento preguntándole a todos si alguien había visto alguna vez una ardilla que no tuviera la cola esponjadita, y hubo una persona que dijo que la vio. Le vamos a creer. No tenemos razones para sospechar de él. Pero por supuesto que no todas las ardillas tienen la cola esponjadita. Por consecuencia, mi conclusión usando el método inductivo no es absolutamente certera. Hablo en términos generales. Podemos decir que en lo general las ardillas tienen la cola esponjadita, pero puede haber excepciones. Y luego hablamos del método deductivo, que partimos de lo general a lo particular. Dijimos, todos los hombres mueren algún día, yo soy un hombre, por lo tanto yo moriré algún día. Te fijas, con las ardillas analizo una ardilla y luego otra y luego otra y luego hago una conclusión general. En el método deductivo es al revés, digo, todos los hombres mueren algún día, yo soy un hombre, yo moriré algún día, de lo general a lo particular. Pero nos enfrentamos al mismo problema. Para que mi conclusión sea absolutamente verdadera, cuando digo, por lo tanto, yo moriré algún día, tengo que asegurarme que la primer premisa, todos los hombres mueren algún día, es verdadera. Y tengo que buscar la evidencia, y caigo en el mismo problema del método inductivo. Yo puedo decir que de tal año hacia atrás, pensemos en 1800 para no fallarle, de ahí para atrás todos están muertos. Habría que ver ahorita si hay alguien de los 1800 que sigue vivo, de los 1900.
todos los que están vivos ahorita tengo que esperar a que se mueran. Quizás me muero yo antes de que todos los que están vivos ahorita mueran. Así que no podré verificarlo. Y dijimos, aun si llegase a quedar un solo ser humano vivo en toda la faz de la tierra, puede ser que él sea la única excepción. Puede ser que él sea el único que no muere. Por consecuencia, también en el método deductivo estoy limitado. No puedo tener toda la evidencia que se requiere, así que también hago conclusiones generales. Decimos que por lo general todos los hombres mueren. Yo soy hombre, por lo general yo moriré algún día. Pero hay excepciones, que no las he encontrado, pero no puedo decir que ya analicé a todos los seres humanos del pasado, del presente y del futuro para asegurar que mi afirmación es correcta. Así que, puesto que ni la inducción ni la deducción nos llevan a verdades absolutas, todos debemos tener la humildad de reconocerlo. Cuando dialogamos con alguien que no tiene el mismo entendimiento que nosotros, no comparte nuestra opinión o nos presenta nueva información, todos debemos reconocer que no tenemos la capacidad de obtener toda la evidencia que necesitamos para decir que algo es absolutamente verdadero. Entonces el problema que tenemos hoy en día es que los cristianos no buscan ser razonables, a pesar de que por definición la fe es razonable. Los cristianos no buscan razones, ni el método inductivo ni el método deductivo, simplemente desconectan su cerebro. Y los científicos utilizan solamente el método inductivo y no quieren saber nada del deductivo. Por consecuencia, tampoco usan la lógica. El método inductivo es material, el método deductivo es lógico. Y nuestros amigos, doctores, científicos de cualquier tipo, no puedo decir que todos porque estaría haciendo una afirmación incorrecta, pero la gran mayoría rechaza el método deductivo. Así que para poder llegar a un acuerdo, el punto es reconocer que todos tenemos la misma incapacidad de tener toda la evidencia que necesitamos para llegar a una conclusión absoluta. Por lo tanto, todo debe ser puesto en consideración, todo debe ser cuestionado, en el buen sentido, ¿verdad? Preguntarnos si es razonable o no. Pero el momento en que sacas la lógica, el momento en que sacas el método deductivo, ya sea de la teología o de la ciencia, se generan muchos problemas. Y partiendo de eso, hoy vamos a hablar del azar. Y vamos a ver cómo es que nuestros amigos materialistas utilizan el concepto del azar para llegar a conclusiones y cuál debe ser nuestra postura con respecto al azar. Porque el azar se ha vuelto como la forma en la que explicas y justificas en el materialismo las cosas que no tienen explicación. Y en los cristianos hay mucha desinformación de lo que es el azar. Así que antes de ponernos a estudiar, vamos a orar así como estamos. Señor, te agradecemos por este día, te agradecemos por tus misericordias, gracias porque podemos destinar un tiempo para venir a estudiar, a conocerte por medio de tu palabra. Y te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Toda verdad proviene de ti, toda verdad nos informa cada vez más de quién eres tú. Te rogamos, Señor, que en este tiempo y en cada día de nuestra vida nos lleves a encontrar, a buscar la verdad para conocerte cada vez más. Gracias de antemano. Amén. Así que, para hablar del azar y entender por qué la ciencia acude al azar para explicar cosas, tendríamos que recordar un poco de lo que vimos en el origen de la vida. Fundamentos 208, fe y ciencia, el subtema fue la vida. No sé si se acuerdan de Luca. Otra vez, no es la película, dice, ya la vi, no estoy hablando de la película de Disney. Luca es el nombre que le ponen al primer ser vivo, ¿verdad? Vimos en ese tema que hay mucha evidencia para la microevolución, pero no hay ninguna evidencia para la macroevolución. Brevemente, microevolución es lo que llamamos adaptación. Si un perro es cambiado de ambiente y es llevado de un extremo, de una parte del mundo a otra parte del mundo y el clima cambia y la alimentación cambia, el perro va a empezar a adaptarse. Sus características físicas quizás van a adaptarse, o va a tener más pelaje o menos pelaje, un hocico más grande o más pequeño, garras más pequeñas o más grandes, y se va a adaptar al ambiente en el que se encuentra. Y eso lo encontramos en muchas especies de seres vivos, no en todos. Obviamente hay evidencias de animales que supuestamente tienen cientos de millones de años y lo que encontramos es que son idénticos sin cambio alguno. Pero cuando vemos que hay cambios, decimos, bueno, hay una evidencia de la microevolución, el animal se adaptó.
Un perro puede cambiar lo suficiente como para ser considerado una raza nueva, ya sea por intervención humana o por procesos naturales. El punto es que no deja de ser perro, ¿verdad? Es un perro que se adaptó. No hay ninguna evidencia de la macroevolución de un perro que se convierta en algo que no es un perro, o un pez que dejó de ser pez y ahora es otra cosa. De eso no hay ninguna evidencia en toda la historia de la humanidad. Entonces, ¿cómo explica la ciencia la macroevolución? Y dijimos, en forma resumida, no sé si vieron la serie que les recomendé, la de One Strange Rock, Nuestro Planeta, capítulo 4 al 6, creo que todavía está en Netflix, lo puedes repasar, de ahí estoy tomando estas afirmaciones, no porque lo dice el programa, sino porque las personas que entrevistan ahí son astronautas, físicos reconocidos internacionalmente, y son las palabras de ellos, ¿verdad? Según esto, hubo un momento en el que la nada se convirtió en algo, a partir de un sistema sin vida, y después de un largo periodo de tiempo apareció la vida. Y dicen debió suceder en lo profundo de los océanos. En algún momento, en aguas termales, se formó una burbuja que pudo mantenerse sin reventar. Contenía los elementos básicos para la vida y recibió la energía necesaria para crear la vida. Ellos dicen, la energía puede hacer que las cosas inertes cobren vida. Todo se unió de la manera correcta para crear la primer célula viviente con ADN en su corazón. Le llaman LUCA, por sus siglas en inglés, Last Universal Common Ancestor, el último antepasado común universal. De alguna manera desconocida, LUCA logró protegerse a sí mismo con una membrana. Luego LUCA, por otra razón desconocida, se reprodujo y creó otra célula igual a él. Luego las células vivientes pudieron alimentarse y empezaron a comer a otras células. Después, de forma sorprendente, una célula, en lugar de comer a otra célula, se unió y formaron una célula más compleja, lo que se llama mitocondria. Esta nueva célula pudo unirse por otro proceso sorprendente a otras células para organizarse, crear estructuras más complejas. Después, otro evento sorprendente, surgió el sexo, de manera que pudieran mezclar el ADN y lograr la supervivencia. Luego afirma uno de los entrevistados, para que un planeta evolucione a lo largo de miles de millones de años como lo hizo la Tierra, es como lanzar los dados y ganar 1.000 millones de veces seguidas. Dicen después, si tiene los elementos esenciales para la vida y suficiente tiempo disponible, la vida será creada. Ahora ese es nuestro punto. Estas últimas dos frases, que las dejo al final intencionalmente, no las vas a encontrar al final en los capítulos, ni todas juntas. Vas a tener que ver los capítulos completos para extraer todas estas afirmaciones que hacen. Estas dos últimas, para que un planeta evolucione a lo largo de miles de millones de años como lo hizo la Tierra, es como lanzar los dados y ganar 1.000 millones de veces seguidas. Lanzar los dados, no sabes qué número va a caer. ¿Cómo le llamamos a ese efecto? Lanzo un dado de 6 caras, no sé qué cara va a caer. Si cae un 6, decimos fue debido al azar, ¿verdad? Lanzo un dado de 6 caras y la probabilidad de que caiga un 6 es 1 en 6. Una cara de 6 caras disponibles. Si aviento una moneda al aire, ¿cuál es la posibilidad de que caiga águila? Aunque ya no sé si las monedas todavía tienen águila. Antes decían cara o cruz, ya no necesariamente hay una cara. Pero ¿cuál es la posibilidad de que caiga un lado específico de la moneda? Decimos 1 en 2, porque son 2 caras y va a caer una. Esa es la posibilidad de que algo pase, pero no es lo mismo que el azar. Azar y posibilidad no son lo mismo. Los usamos así como que de forma intercambiable. Pero cuando hablamos del azar, según la Real Academia Española, estamos hablando de algo que es casualidad, un caso fortuito, suerte. Y la posibilidad es la certeza que tenemos de que algo vaya a pasar. Por eso, si lanzo una moneda al aire, ¿cuál es la posibilidad de que caiga una de las caras? Una de 2 caras. Todos lo vimos eso, se supone, en la prepa, ¿verdad? No te acuerdas tú, no significa que no te lo enseñaron, pero ten seguro que te lo enseñaron. Ahora, si analizamos con cuidado estas afirmaciones, dicen, se requiere tal efecto del azar que lanzar los dados 1.000 millones de veces y ganar, o sea, que caiga el número que tú dijiste 1.000 millones de veces seguidas, eso es sorprendente, es prácticamente imposible, pero es posible, ¿verdad?
Deberíamos descartarlo como algo imposible, pero el hecho de decir algo así es porque significa que todavía es posible. Y luego la siguiente frase: si tengo los elementos esenciales para la vida y tiempo suficiente, la vida será creada. ¿Qué significa eso? Bueno, si hay una posibilidad, aunque sea muy, muy, muy remota, como lanzar los dados 1,000 millones de veces y ganar todas las veces seguidas, y tengo tiempo ilimitado, algún día va a pasar. Algún día pasará. No tengo límite de tiempo. Tengo la eternidad, dicen ellos. Así que si al menos es una posibilidad dentro de miles y miles de millones, pero no tengo límite de tiempo, un día va a pasar. ¿Verdad? Ahora, dicen, oye, pero te estás basando en un programa nada más. No le des mucha seriedad. Es que sale Will Smith. No es ningún científico. Esto no lo dice Will Smith, lo dicen los astronautas y los físicos que están siendo entrevistados. Pero vamos a una frase que se dijo en uno de los banquetes del Nobel. Es un banquete que se realiza, según tengo entendido, el 10 de diciembre, nunca me han invitado, el 10 de diciembre para celebrar los años que ha cumplido los premios Nobel. Este personaje se llama George Wald. Fue un científico estadounidense conocido por su trabajo con pigmentos de la retina. Ganó y compartió en 1967 el Premio Nobel de Fisiología y Medicina junto con otros 2 científicos que su nombre está bien raro y no lo voy a decir bien. O sea que es un personaje reconocido mundialmente, es un ganador del Premio Nobel. ¿Qué es lo que dijo en uno de sus banquetes? Obviamente te invitan al banquete cuando ganas el premio, si no, no te invitan. Así que cuando estaba el banquete del año en que él recibió el premio Nobel, él dijo esto: con tanto tiempo, está hablando de la creación de la vida, con tanto tiempo lo imposible se vuelve posible, lo posible probable y lo probable prácticamente cierto. Solo hay que esperar, el tiempo mismo realiza los milagros. Una de las mentes más brillantes de la humanidad, esto es lo que afirma y el mundo le aplaude. Fíjate, analízala con cuidado, con todo lo que hemos estudiado. Considera el método inductivo, considera el método deductivo y juzga. Con tanto tiempo, lo imposible se vuelve posible, lo posible probable y lo probable prácticamente cierto. Solo hay que esperar, el tiempo mismo realiza los milagros. Ahora dice, oye, Hernán, no me compares a mí con un ganador del premio Nobel. ¿Cómo puede ser que yo pueda pensar que él está mal si él está muchísimo más especializado que yo para decir lo que está diciendo? Si él dice esto, seguramente tiene buenas razones para decirlo. ¿Quién soy yo para cuestionarlo? Quizás alguien pueda pensar así: ¿quién soy yo para cuestionar semejante personaje? Bueno, porque si hablamos de buscar la verdad y que la verdad apunta a Dios y por eso debemos buscar la verdad en todo, y la ciencia, lo más avanzado en ese entonces, dice que lo único que necesitas es tiempo, solo tienes que esperar y el tiempo mismo realiza los milagros. Nosotros tenemos 2 herramientas muy útiles para determinar si esto es verdad o no. Decimos, vamos a usar el proceso inductivo. ¿Qué evidencia tengo de eso? Pues no la tengo, ¿verdad? ¿Qué evidencia tiene él de eso? Pues tampoco. Porque estaríamos hablando de la generación espontánea. ¿Sí conocen ese término? También se nos enseñó en la prepa. Generación espontánea es la idea que la vida aparece de la nada, de repente. Apareció. Ahora tú pregúntale a un científico, ¿crees en la abiogénesis, que es la generación espontánea? Dice, claro que no. Eso no pasa. Nunca vemos que algo de repente aparezca. Hubo una persona que una vez encontró un charco vacío y luego pasaron los días, llegó y encontró un charco con renacuajos y dijo, ¿quién puso los renacuajos ahí? Y le preguntó a la gente, ¿quién puso esos animales ahí? Nadie los puso ahí. Entonces fueron creados de la nada. Y eso fue ya hace varios siglos. Y se dieron cuenta que eso es absurdo. No es cierto. Para que hubiese renacuajos ahí, primero tuvo que una rana ser fecundada para poner los huevos ahí. Entonces, no es cierto que la vida aparezca de la nada, pero fíjate lo que dice este hombre ilustre. Solo hay que esperar, el tiempo mismo realiza los milagros. Entonces dicen, no existe la generación espontánea, pero sí existe la generación gradual. O sea, no puede rápido aparecer algo,
pero sí va a aparecer algo despacito. ¿Qué opinas? ¿La velocidad con la que sucede hace que sea más probable? Rápido no lo puede hacer, pero despacito sí. ¿Es esto coherente? Entonces, si el tiempo es el que hace los milagros, ¿qué es el tiempo? ¿Qué es el azar? Que puede crear la vida si tiene tiempo suficiente. Porque cuando él habla diciendo que solo hay que esperar y el tiempo realiza el milagro, no necesariamente está diciendo que el tiempo lo hizo, sino que el azar, con el tiempo suficiente, va a hacer que las cosas sean creadas. Y es una idea que acepta la gran comunidad científica, ¿verdad? Entonces, si existe esa posibilidad y tienes tiempo ilimitado, tiempo infinito, podríamos decir que es razonable pensar que en algún momento va a suceder, ¿verdad? Así que, ¿cómo fue que apareció Luca? Por medio del azar. No fue así inmediato. El azar y el tiempo ilimitado fue haciendo combinaciones, modificaciones, mutaciones hasta que una funcionó y pasó otra vez años y una funcionó y así hasta que llegó a lo que tenemos el día de hoy. Entonces, tendríamos que preguntarnos qué es el azar, dado que es el responsable de la vida en el universo. Que si tengo los elementos esenciales para la vida y el tiempo suficiente, la vida será creada. Ahora pongamos un ejemplo. Yo creo que todos conocemos lo que es una computadora. O piensa en un teléfono celular inteligente. Desármalo por completo. Separa todas las piezas. No dejes nada atornillado. Quita cada tornillo, cada circuito, cada patita de un transistor, de un circuito integrado. Todo sepáralo en sus partes y ponlo en un lugar. Luego, según lo que nos dicen los científicos materialistas, lo único que necesitamos es tiempo. Y con el tiempo y todos los elementos esenciales para crear un teléfono inteligente, ¿qué va a pasar? Va a aparecer un teléfono inteligente que funciona y va a traer Android, conexión a Internet, 5G. ¿Qué es lo que se necesita para que ese teléfono aparezca? Los elementos esenciales, el tiempo suficiente y el azar. Ese mismo ejemplo lo dicen ellos para la vida. Los elementos esenciales, el tiempo suficiente, el azar, y va a aparecer la vida. ¿Qué tan razonable es esa afirmación? ¿Cómo es que mentes tan capaces son capaces de afirmar semejante afirmación? ¿Alguien podría hacer un experimento y juntar todas las piezas de un teléfono y dejarlas y esperar toda la vida a que aparezca el teléfono? Que no nada más va a aparecer el teléfono, sino que tiene que tener todo el software necesario para que pueda recibir llamadas y que tenga una conexión. Y el concepto de telefonía celular es que tienes antenas repartidas en muchas partes creando una celda. De manera que cuando te mueves, el teléfono va cambiando de antena y siempre tiene señal. Pero, ¿cuál es la posibilidad de que dejemos esas piezas por la eternidad hasta que aparezca el teléfono? Bueno, quizás es muy poca la posibilidad, pero si existe la posibilidad, con el tiempo suficiente va a suceder. Entonces, ¿qué es el azar? ¿Cómo es que el azar puede hacer tantas cosas? ¿Tiene poder el azar? Ahora, yo recuerdo que cuando empecé a caminar en el cristianismo, a mí me enseñaron sobre el azar y me dijeron que es del diablo. Una de las primeras reglas que me enseñaron es: un cristiano no participa en rifas, ni la lotería, ni juegos de cartas, ni nada que tenga que ver con el azar. Entonces se volvía complejo. Bueno, ¿cómo resolvemos esto? ¿Echamos un volado? No, porque es del diablo. ¿Alguien de aquí le enseñaron que no debía participar en rifas? Levante su mano. Ok. ¿Por qué? ¿Porque el azar era del diablo? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Sí, nos enseñaron. Entonces, fíjate, un cristiano que piensa que el azar es del diablo y le dicen que el azar creó las cosas, ¿a qué conclusión va a llegar? Mugre diablo creó todo. Porque es de él. El azar es de él.
Un cristiano, a mí me dijeron, no tiene nada que ver con el azar, porque eso es del diablo. Entonces, si quisiéramos ser consistentes con esos razonamientos, el cristiano tendrías pensando que la tecnología, que no sé cómo funciona, que ahora la lotería no se hace como antes. Bueno, sí todavía hay de los que sacan la pelotita, ¿verdad? Pero en muchos casos es algo digital. La tecnología controla el azar, la tecnología es del diablo. Y por eso muchos materialistas se burlan de los cristianos. ¿Cómo entendemos nosotros el azar? ¿Qué es el azar? Si estamos buscando la verdad, ¿cómo le hacemos? Ahora, para esto, para responder qué es el azar y tratar de comprender si lo que nos dicen, los elementos básicos más el tiempo va a crear la vida, ¿cómo le hacemos para nosotros determinar si eso es razonable? Si podemos decir eso es verdadero con lo que hemos aprendido. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es recordar la tarea que Dios le dio a Adán cuando hablamos de la taxonomía. ¿Se acuerdan? Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 18 al 20. Dice, luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre les puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo, a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Ya estudiamos este pasaje y concluimos que el hombre fue creado con la capacidad de hacer ciencia. ¿Cuál es la ciencia que tiene que aplicar en este caso específico? La taxonomía. Definición formal, ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la clasificación generalmente científica. Se aplica en especial dentro de la biología para la ordenación jerarquizada y sistemática de los grupos de animales y de vegetales. En términos simples, clasificas y ordenas las cosas por sus similitudes. Esa es la taxonomía. Ahora, el punto es que toda ciencia, en términos generales, es taxonomía. Todo lo que tiene que ver con la ciencia y conocer algo, tiene que ver con ver qué similitudes hay, qué diferencias hay, cómo clasifico que esto es una cosa y esto es otra cosa, esto funciona así, esto funciona así, y estoy haciendo prácticamente taxonomía cuando buscando el conocimiento empiezo a hacer clasificaciones y a separar conceptos para diferenciar una cosa de la otra. Por ejemplo, piensa en un doctor. Y me acuerdo mucho cuando mis hijos estaban pequeñitos y les decía que les dolía la panza. Me duele la panza. ¿Qué puede ser que le duele la panza? Como papá dices, a ver, ¿qué comió? No, pues comimos todos lo mismo. Bueno, quizás no tenían la edad para estar comiendo lo mismo que nosotros, pues comió su leche de siempre, ¿verdad? ¿Qué más hizo? ¿Se echó algo a la boca? ¿Estuvo jugando con la tierra? No, nada, aquí estuvo siempre. ¿Qué te duele? Aquí. ¿Y cómo te duele? Así. Oh. Se me va a olvidar eso. Bueno, no me da mucha información, ¿verdad? Pero bueno, no estoy capacitado para determinar qué puede ser. ¿Qué haces? Vas a un médico. Y no se me olvida que el médico le dijo, ¿dónde te duele? Aquí. ¿Y cómo te duele? Así. Y entonces el doctor pues empieza a palpar, ¿verdad? Y le apachurra de un lado la panza y le apachurra del otro. Y luego saca el estetoscopio y tose. No, la panza es lo que le duele, no los pulmones. Pero él hace un chequeo, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo? Hay muchísimas razones por las cuales le puede doler la pancita al niño. ¿Qué es lo que empieza a hacer? Tomar datos del cuerpo para determinar qué podría ser lo que está generando ese dolor. Pero el conocimiento que él tiene lo ayuda a empezar a distinguir entre un dolor común y corriente por algo que comiste que te hizo daño o quizás un cáncer. Pero su conocimiento le ayuda a clasificar. A ver, te duele así, así, y si te pego, pues sí me duele, no, pero adentro. Esto, aquí, acá, más abajo, dirían algunos, acá en la pajarilla, que no existe, pero así le llaman, no sé si lo han escuchado. Entonces, él empieza a clasificar. Si fuese esta parte del cuerpo, tendría estos síntomas, pero no tiene estos síntomas, tiene estos otros. Se parece a esto, al estudio, checa la sangre, llévalo a no sé qué exámenes.
y empieza a distinguir entre una cosa u otra hasta que llega a una conclusión, pero tiene que profundizar cada vez más, entendiendo la diferencia entre los órganos del cuerpo, las funciones de cada órgano del cuerpo, y luego algunos que pueden estar relacionados en el posible dolor, y luego empezar a descartar. ¿Qué es eso? Conoce bien la clasificación, hay un orden coherente de funciones, de propósitos, de efectos que cada órgano tiene. Estamos hablando a grandes rasgos de taxonomía. Entonces, no nada más decimos que Adán aprendió a separar los animales, sino que aprendió a hacer ciencia en cualquier término que la ciencia sea aplicada. Y ya vimos que estamos limitados, ¿verdad?, cuando hacemos ciencia, porque nos falta evidencia, y fue lo que vimos la semana pasada. Yo puedo analizar todos los efectos que me encuentre, y como quiera, cuando un paciente va a consultar, hay situaciones en las que el doctor dice, no sé qué tiene, no le encuentro. Lo dice en otras palabras, voy a recomendarte otro doctor que tiene más especialización. Y vas con ese otro doctor y tampoco le encuentra. Y hay casos en los que dicen, no sabemos qué tienes, y por eso se publican nuevas enfermedades, y muchas veces tienen el nombre de quien la pudo clasificar. Estamos limitados, ¿verdad? Hay cosas en el cuerpo humano que no entendemos. Todavía no entendemos cómo funcionan o para qué son. Por ejemplo, hace tiempo estaba muy de moda hablar de los órganos vestigiales. No sé si alguna vez lo escuchaste. Decían, por ejemplo, al final de la columna vertebral tenemos un huesito que es la evidencia de que alguna vez tuvimos cola. ¿Y por qué concluyes eso? Porque no sirve para nada. Ese huesito no sirve para nada y parece una colita. Entonces dicen, pues tenías una cola grande y cada vez se fue achicando, de que quedó eso y no sirve para nada. Ahí está la evidencia de que teníamos cola. Hasta que alguien profundiza más y dice, oye, ¿cómo no eso sirve para cuando te sientas? Ah, no, entonces no era una cola, así estaba desde el principio. Y la ciencia va aprendiendo. El punto es, al que quiero llegar es que por medio de la inducción no puedes tener toda la evidencia que se requiere, así que hay cosas que como quiera no comprendemos. Y ahí es donde entra el concepto de la palabra azar. Pensemos en una rifa. ¿Cuántos ya pecaron participando en una rifa? Muchos. Me acuerdo que una vez fue un conflicto que queríamos hacer una rifa aquí en Árbol Plantado, ¿verdad? Y algunos rasgaran sus vestidos. Bueno, piensen en una rifa. Y hay cada historia de las rifas, como el que rifa algo, nadie se ganó el premio y no se lo dio a nadie. Y lo vuelve a rifar, ¿verdad? Hay que poner reglas claras, qué pasa si nadie se gana el premio, pero pensemos que alguien sí se ganó el premio. Dice, este rifa es de 100 boletos y no va con la Lotería Nacional que tiene más y premio que no gane se vuelve a rifar, gratis, ¿verdad? Bueno, supongamos que sí salió un boleto ganador, un número ganador. Voy a pensar, del 1 al 100 ganó el 98. ¿Por qué? Lo primero que me vino a la mente. Ahora, ¿qué hizo que en la tómbola donde donde tomaron la decisión de quién ganaba, había 100 pelotitas? O bueno, vamos a ponerlo más fácil, había nada más 19 pelotitas y con eso formas los dos dígitos. Sacas una pelotita y salió el 9, sacas otra pelotita y salió el 8. ¿Por qué salió el 9 y luego el 8? Pues no sé, dicen que depende de la mano, ¿verdad? Una mano santa, dicen, que mano negra no. Y yo me acuerdo que a veces se tenía que decir, no, que un niño la saque, que él sí tiene la mano santa. Bueno, era el niño con la mano santa, ok. ¿Por qué un 9? ¿Qué hizo que saliera un 9? El azar. ¿Y el 8? El azar. Entonces, yo gané, si tenía el número 98, ¿debido a qué? Debido al azar. Muchas gracias, azar. ¿Cómo te puedo agradecer lo que has hecho para mí? ¿Me explico? El azar se convierte en algo que provoca que las cosas cambien. En ese razonamiento, el azar se convierte en una especie de entidad o de energía que hace que las cosas sucedan. ¿Y cuál es la posibilidad de que saliera el 98? 1 en 100. Pero el azar te favoreció. Ya hasta el azar tiene favoritismos.
El azar puede decir, tú me caes gordo, pero tú, amigo mío, eres el ganador. Oh, y el azar. Dicen que si te va bien en las rifas, te va mal en el amor. Pero si te va bien en el amor, te va mal en las rifas, ¿verdad? Hay misterios incomprensibles como rascarle a la chalupa en la tabla de la lotería. Y viene la chalupa. Y dices, buenas. ¿Y a qué se debió? Al azar y a que le rascaste. Porque ustedes le rascan, ¿verdad? Por eso se ríen. Dicen que es más eficiente si es frijol con el que le rascas. Y algunos traen sus tablas de la suerte. Yo estoy hablando ya en contexto mexicano, discúlpenme los que no son de México. Estamos hablando de un juego donde hay una tablita que quizás con una matriz de 8 por 5 cuadros diferentes, con imágenes diferentes. Alguien se supone que saca las cartas aleatoriamente y son figuras, ¿verdad? O personajes o animales. Dicen el cotorro y tú pones un frijolito, una moneda, lo que sea en el cotorro. Y si formas un cuadrito, gritas. En México gritas, buenas. Y te dicen, ¿con qué ganas? Chalupa, cotorro, borracho, botella. Órale, y vas por tu premio, ¿verdad? Es algo que todos los mexicanos sabemos, pero los cristianos entramos en conflicto, porque jugar a la lotería es del diablo. Entonces, por eso estamos analizando el azar, porque fíjate que nuestros amigos materialistas están atribuyéndole al azar algo muy parecido a lo que los cristianos, con una doctrina errada, le atribuyen. Es una especie de poder, es una especie de energía que hace que las cosas pasen y que el cristiano no debe tener contacto con eso. Y cuando leemos que es por medio del azar que la vida fue creada, ellos están teniendo un razonamiento muy similar. El azar es algo que puede crear cosas, o que o quizás no las crea, pero las influencia, tiene efectos sobre los materiales y hace que las cosas pasen. Hace que un niño saque un 9 y luego un 8 y su manita es santa. ¿Te fijas? Le están atribuyendo al azar ciertas características, ciertos atributos que debemos cuestionarnos si realmente el azar los tiene. Entonces, a ver, ¿por qué el niño sacó primero un 9 y luego un 8? Habría que pensar en distintos factores. Pensemos, ok, hay 19 pelotitas. ¿El niño estaba viendo o no? ¿Era una recipiente transparente o no? No, pues es un recipiente completamente oscuro, no se ve para adentro. ¿El niño qué hizo? Pues movió un poco la mano y escogió una. ¿Por qué esa? No sé, puede haber distintas razones. Se le acomodó más fácil en la mano. O él contó, 1, 2, esta. Hay distintas razones por las cuales escogió la primera pelotita con el número 9. No las conocemos. Le atribuimos al azar aquello que no entendemos cómo funciona. ¿Me explico? Por ejemplo, si yo, no sé, salgo a comprar algo y antes me pasaba muy seguido. Y no sé si les ha pasado a ustedes, pero si estoy bañado, bien peinado, o sea, aunque no lo crean, hay momentos en los que no estoy bien peinado. Y salgo a la tienda y me digo, oye, tengo que ir a Walmart a comprar algo. Y dices, así en chanclas, calcetín y chancla, de esos que se ve como zapato ninja, ¿verdad? Así, sí, hombre, ¿a cabo quién me va a ver? Siempre me encontraba un conocido. Pastor Hernán. Y cuando digo, me voy bien bañado, peinado, zapatos correctos, por si me topo a alguien, nunca me topo a nadie, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo es que el azar es tan malvado? ¿Hernán trae chanclas? Sí, déjame, le llevo a alguien, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la posibilidad de que coincidentemente, cuando no estoy apropiadamente vestido o no a mi criterio para sentir una conciencia limpia de que estoy mostrando que soy un buen administrador y que tengo higiene? Pues ¿cómo va, verdad? No. Dicen, ¿cuál es la posibilidad de que eso pase? Y que me encuentre a 2 personas. O sea, es inexplicable. No, espérame, sí hay una explicación. El punto que yo no me haya propuesto encontrarme a alguien, no significa que no haya una razón por la que lo encontré. Porque si yo le pregunto a esa persona qué estás haciendo aquí, él va a tener sus razones. Acuérdate, razonamiento.
Vine aquí porque se acabó la leche, quise ir a la tienda que estaba ahí y no tenía leche, lo único que me quedaba de paso rumbo al trabajo era venir al Walmart. ¿Por qué esta hora? Pues no sé, a esta hora tenía que llegar allá. Él no planeó encontrarse conmigo y yo tengo mis propios razonamientos. ¿Por qué llegué? Pues sí, no tenía leche, se me hizo fácil, dije nadie me va a ver y me lo encontré. Sí hubo causas que provocaron que nos encontráramos, pero no era ni mi propósito ni el de él. Decimos que fue el azar porque no tenemos un razonamiento específico de lo que sucedió. No tengo los motivos, no tengo las causas. Las hay, por supuesto que las hay, pero como las desconozco, le llamo azar. Es el azar. Pero al hablar del azar, estamos hablando de algo que no entendemos. No sabemos cuáles son las causas, no tenemos información para crear el razonamiento y determinar lo que sucedió. Así que se encapsula eso en el concepto del azar. Azar es aquello que aún no entendemos. Así de simple. ¿Me explico? Ahora, si el azar es aquello que aún no entendemos, ¿el azar es algo? No, el azar no es algo. El azar es el nombre que le damos a lo que no entendemos cómo funciona. Pero no existe el azar, ¿verdad? ¿Sí me explico? Con que no existe el azar. No tiene peso, ni medidas, ni está en el tiempo, ni ocupa un lugar en el espacio. Es un concepto mental. ¿Cómo es eso? El azar, algo que no entiendo. Dime, ¿qué es el tiempo? ¿Es algo? ¿Tiene peso, dimensiones, ocupa un lugar en el espacio? No, el tiempo es un concepto, una medición que nosotros depende de la rotación y traslación de la Tierra para determinarlo. ¿Pero es algo? ¿Existe? ¿Alguien me puede dar un cacho de tiempo? No, no es algo. Cuando hablamos del frío, es lo mismo. El frío no es algo. El frío es la ausencia del calor. El calor sí es algo, es energía. El frío no es algo. El frío es lo que sucede cuando no hay calor. Pero no lo puedes medir el frío. Lo que mides es cuánto calor hay. Entonces, ni el azar, ni el tiempo, ni el frío son algo. Otro ejemplo, la ceguera. ¿La ceguera es algo? Deme 2 litros de ceguera, por favor. No, la ceguera es la ausencia de la visión. Pero no es que tienes ceguera, es que no tienes visión. ¿Se entiende? Entonces, si el azar no es algo, ¿puede interactuar con la materia? ¿Puedo influenciar, cambiar, acelerar, desacelerar las cosas materiales? Por supuesto que no. El azar no es nada. Nada. Nuestros amigos materialistas están cometiendo una falacia lógica. Se llama la falacia de equivocación. Y quiero darte un ejemplo de una falacia de equivocación. Por ejemplo, voy a probarte que los gatos tienen 9 colas. Este es un ejemplo que le escuché a R.C. Sproul, uno de mis maestros favoritos, y me dio mucho sentido para entender esta falacia. Él decía, yo puedo demostrar que los gatos tienen 9 colas. Y decía, ¿qué? O sea, sí, los gatos tienen 9 colas. Mira, ¿alguna vez has visto a un gato de 8 colas? Nunca. Entonces podemos decir que ningún gato tiene 8 colas, ¿verdad? Correcto. ¿Estamos de acuerdo? Ningún gato tiene 8 colas. Ninguno. Ok, ahora hagamos un experimento. Tomas 2 cajas vacías. En una caja pones un gato. En la otra caja, ningún gato. Pregunto, ¿cuántas colas hay de diferencia entre la caja con un gato y la caja con ningún gato? ¿Cuántas colas hay de diferencia? 1. La caja que tiene ningún gato contra la caja que tiene un gato. Ningún gato tiene 8 colas, pero el gato tiene 1 cola más de diferencia. Ningún gato tiene 8 colas, pero la diferencia entre las 2 cajas es 1 cola, 8 más 1, el gato tiene 9 colas. ¿Cómo ves? ¿Sí? ¿Por qué no? Acabo de darte un argumento
para comprobarte que si ningún gato tiene 8 colas, y pones una caja con ningún gato, y pones una caja con un gato, y la diferencia de colas es 1, y ningún gato tiene 8, pero hay una que es de diferencia, entonces el gato tiene 9. ¿Dónde está el problema? En que yo cambié la definición de ningún gato. ¿Conoces algún gato que tenga 8 colas? No. Ningún gato tiene 8 colas. Correcto. Ok. Yo convertí ningún gato en una entidad. Ningún gato tiene 8 colas. Así que ningún gato tiene 8 colas. Y si yo comparo la diferencia de colas entre un gato y ningún gato, es 1, ¿verdad? Así que si ningún gato tiene 8 colas y hay una que de sobra, el gato tiene 9. No sé si te das cuenta que ningún gato significa que no hay gato. Pero cuando yo digo ningún gato, ya lo convertí en una entidad que tiene 8 colas. Porque es lo primero que aceptaste, que ningún gato tiene 8 colas. ¿Entiendes? ¿Cómo puedo demostrar que un gato tiene 9 colas? Porque ningún gato tiene 8. Y hay una diferencia de 1. 8 más 1, 9. Esa es la falacia de equivocación. Estás cambiando la definición. Cuando me preguntas a mí que si ningún gato tiene 8 colas, estoy diciendo no hay un gato que tenga 8 colas. No que ningún gato sea una especie de animal que tiene 8 colas. Es el mismo problema cuando dicen que si tienes los elementos necesarios para la vida y el tiempo suficiente, el tiempo va a ser el milagro. A ver, espérame, ¿qué es el tiempo? Nada. No es algo, es nada. ¿Cómo el tiempo es el milagro? ¿Se puede? ¿La nada hace un milagro? No. El azar. Los elementos necesarios, el tiempo suficiente, el tiempo no hace nada, el azar sí, exactamente lo mismo. ¿Qué es el azar? Nada. No es algo, ¿verdad? ¿Puede la nada hacer que algo pase? No, es absurdo lo que están diciendo, es ilógico, es incoherente, es una falacia. Están convencidos de que es verdad, pero si les aplicas la lógica, por supuesto que no es verdad. Pero ¿cómo puede ser posible que estas mentes tan brillantes se atreven a afirmar eso y nosotros, tan ignorantes comparados con ellos, podemos detectar el error y ellos no? Porque un científico, creo que se llama John Lennox, matemático de Oxford, él dijo, un científico fuera del área de su especialización es tan ignorante como cualquiera. ¿Verdad? Piensa una persona que tiene un doctorado en mecánica cuántica y quiere construir una casa. ¿Su doctorado le sirve? ¿Cómo poner los cimientos? Y luego cómo ir haciendo la mezcla de cemento y ir poniendo las paredes. ¿Le sirve? Por supuesto que no. Va a necesitar de un albañil. Oye, pero ¿qué comparas un doctorado en mecánica cuántica con un albañil? Bueno, pregúntale sobre cómo es la mejor mezcla de concreto si quieres arpear la pared y es un ignorante del tema. ¿Verdad? Un ignorante del tema. Hay una fuga en algún punto del drenaje de la casa. ¿Su doctorado en mecánica cuántica le va a ayudar a resolverlo? Por supuesto que no, va a tener que contratar un plomero. Ay, pero un plomero... ¿Qué tiene que ver? Un plomero conoce muchísima más información que el doctor en mecánica cuántica, porque el doctor en mecánica cuántica fuera de su área es tan ignorante como cualquiera. ¿Verdad? Por eso es que nosotros podemos ver problemas simples usando la lógica y ellos no los pueden ver porque ellos no les interesa la lógica, no estudian qué es, no razonan correctamente y piensan que porque son expertos en un tema, son expertos en todo. Y ese es un grave error que debemos evitar a toda costa. Podrás ser muy bueno en un tema. Mientras hables de ese tema, puedes tener toda la razón, pero el momento en que te sales a hablar de cosas que no conoces bien, vas a cometer errores. Y eso nos pasa a todos.
porque no somos expertos en todo, no se puede, no tenemos la capacidad de ser expertos en todo. Escoges en qué te especializas, pero fuera de ahí eres tan ignorante como cualquiera de los demás. Entonces nosotros y nuestra cultura está elevando a los científicos a un nivel superhumano, que pensamos que porque es científico, lo que dice es verdad, cuando es más ignorante que tú en muchas cosas que tú sí sabes. Pero no te imaginas que un científico es más ignorante que tú, porque están acostumbrados, todos estamos acostumbrados a que se habla de la ciencia como si fuese lo máximo. Qué grave error. Es tan sencillo ver que están equivocados y son hombres que lo afirman públicamente y les aplauden. ¿Cómo puede ser posible que digan algo que no tiene coherencia y que el mundo les aplauda? Se parece al cuento del traje del rey. ¿Lo leyeron o se lo leyeron cuando eran niños? De seguro lo vieron en la primaria también. Un hombre llega de tierras lejanas diciendo que tiene una tela especial. Esta tela tiene la peculiaridad de que los tontos no pueden verla. Y llega con mucha pompa y dice, aquí está la tela, pero le aclaro, solo los tontos no pueden verla. Y toda la gente voltea a ver y no ve la tela. Y el rey ve lo que trae y no ve nada. Y el que la vende les dice, solo los tontos no pueden verla. ¿Qué es lo que dice el rey? Es una excelente tela, finísima. Es sorprendente la calidad de este producto. ¿Y qué dicen todos los demás? Oh, sí, maravillosa. El rey debería tener un atuendo con esa tela. Y el rey se convence y lo manda a confeccionar. Y le cobra carísimo y se tarda mucho tiempo. Y al fin le entrega sus vestiduras reales. Y llega, se las muestra, aquí está. Y el rey dice, excelente obra, te quedó magnífico. Hoy mismo lo voy a estrenar, así que el rey se desviste. Y se pone su ropaje de la tela especial que los tontos no pueden ver. Y sale desnudo a caminar por la calle. Y le dicen a toda la gente, miren al rey y su ropaje real, que los tontos no pueden ver. Y toda la gente empieza a aplaudir al ver semejante vestidura. ¡Bravo! Hasta que un niño entre la multitud no entiende y dice, y grita con todas sus fuerzas, ¡el rey está desnudo! Y entonces todos empiezan a reír y a burlarse del rey. Y el rey no tiene de otra más que reconocer que no trae nada puesto y que lo engañaron. Pero ¿cómo es que todos estaban dispuestos a afirmar que efectivamente el rey estaba vestido? Que nadie quiere quedar como tonto, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando una mente brillante dice semejante tontería? ¡Wow! Es impresionante la sabiduría. ¿Por qué? Ahora, no pienses, qué gente tan hipócrita. Te aseguro que tú lo has hecho muchas veces. ¿Nunca le has contado un chiste a alguien que no lo entiende y como que se ríe? Una vez hicimos un experimento y decíamos, mira, vamos a jugar. Nunca se me olvida el nombre de la palabra espiroqueta, porque siempre dicen que cuando vas con un mecánico a que te revise el coche, te dice que la espiroqueta está mal. Y si le preguntas cuál espiroqueta, te va a decir la que conecta con el mazo meneador. Y tú dices, pues sí. ¿Cuánto me va a costar? Como 10,000 pesos. ¿Y cuánto te tardas? Como 5 días. Es lo menos. Bueno, te lo dejo 9,000 porque somos amigos. Excelente. Y te vas. Y llegas y el carro, funcionó muy bien. ¿Qué era? Pues la espiroqueta. Bueno, como no conoces nada de mecánica, te lo crees, ¿verdad? Porque no existe la espiroqueta, ni el mazo meneador. Pero te lo dice el mecánico. ¿Qué pasa si le dices eso no existe? Cuando tú sabes que no sabes, vas a parecer un tonto. Así que prefieres decirle, no, está bien. Oye, ¿y dónde dejaste la espiroqueta? Esa la tiré porque ya no servía.
Rayos, me hubiera gustado conocerla. Cuéntale el chiste a alguien y no le digas que es la espiroqueta en el mazo meneador. Se va a reír. O va a decir, ¡ay, qué bueno! Porque sí, las espiroquetas fallan muy seguido. Casi por regla general va a pasar que van a pensar que realmente existe la espiroqueta y el mazo meneador y te van a contar una historia. No, si una vez el mazo meneador se me cayó. ¿Por qué? Porque no quieren parecer tontos. ¿Verdad? Hubo un video que se hizo viral, un chavo que intencionalmente habla mal, no se le entiende. Llegaba con la gente y le dice, oye, disculpa, ¿tienes una droga que conecta con no sé qué? No se entiende nada, yo no tengo la habilidad de decirlo como él. Y la persona le decía, sí. Y luego le dice, ¿por qué? Y se queda, ¿me repites la pregunta? Sí, ¿tienes la no sé qué, no sé qué droga? ¿Por qué? No, pues yo digo que sí, y no le quieren decir que no entendieron. Y ahí está risa y risa viendo cómo reaccionan porque haríamos lo mismo. Por eso cuando nosotros hablamos de buscar la verdad, muchas veces vas a ser visto como un tonto. Muchas veces vas a ser visto como el tonto. Pero el punto es que todos ignoran lo mismo que tú, pero nadie se atreve a cuestionar para no parecer tontos. ¿Me explico? Cuando tú tienes el valor de cuestionar algo, te van a decir, por favor, ¿cómo te atreves a cuestionar eso? Porque no me hace sentido. ¿Cómo te atreves a cuestionar a él? Porque no le encuentro sentido y te tratan como si fueses un retrasado mental. Ay, a ver, ¿cómo te explico? Mira, explícale tú. ¿Les pasó o no les pasó cuando iban con preguntas bíblicas a los que eran sus autoridades en las iglesias donde se congregaban? A ver, mi hermano, usted dice que yo decido si me salvo o no, pero la Biblia dice que Él eligió y que no depende de mí. Explíqueme entonces cómo funciona. Oye, no sabes, tan básico. No lo sé, por favor, explícame. ¿Cómo te atreves a cuestionarme? Es una pregunta sencilla, nada más explíqueme, no lo entiendo. O sea, ¿tú no lees? ¿No oras? ¿Sabes cuánto oro yo? ¿Sabes cuánto leo yo? ¿Sabes toda la experiencia que tengo? Ha de ser mucha, pero no lo entiendo, explíqueme. No voy a estar discutiendo contigo estas cosas. Tú créelo y ya. Y nunca te dieron una respuesta. ¿Por qué? Porque no la tienen. No la tienen. No lo saben. Pero si afirman que no lo saben, ¿cómo van a quedar? Como tontos. Y a nadie le gusta parecer tonto. Así que le creyó al que le dijo. Y si él se atrevió a preguntar, le dijeron lo mismo. Dijo, no, pues el tonto ha de ser yo entonces, pero estoy de acuerdo. Lo importante es el amor. La división es del diablo. ¿Verdad? Entonces, si el azar y el tiempo no son nada, y yo pongo todos los elementos de la vida y espero el tiempo suficiente para que el azar haga su obra, ¿qué va a pasar? Nada. No va a pasar nada, porque el tiempo no es algo y el azar tampoco. Si tuvieras los elementos de la vida y te esperas toda la eternidad, ahí van a seguir sin cambio alguno, porque el tiempo no hace cambios, ni el azar hace cambios. ¿Verdad? Pero entonces, para nosotros, cristianos, fíjate, estoy probando que sus afirmaciones no tienen sentido, razonándolas, ¿verdad? No son coherentes y no he usado la Escritura para probar que están mal, porque no puedo usar la Escritura para probar que su razonamiento está equivocado. Pero sí me preocupa lo que los cristianos piensan del azar, porque veo muchísimos conflictos todavía cuando se trata del azar. Preguntas muy comunes, ¿está mal que compre un boleto en la rifa? A ver, ¿por qué? Porque el azar es malo, el azar no es nada. Pero no lo entienden. No, es que a mí me dijeron que el azar no es nada. Bueno, entonces, ¿quién está controlando las cosas? Podríamos decir nosotros los cristianos que en mi ejemplo de la rifa, y sale el 98, fue porque el niño simplemente agarró la pelotita que más le gustó con el tacto, porque era la tercera a la derecha, porque era la que estaba más al fondo. No, los cristianos vamos más allá partiendo de lo que la Escritura dice.
Y los cristianos tenemos que entender claramente cuál es nuestra postura con respecto al azar. Porque, vamos a la Escritura, Salmos 135, 6. El Señor hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos sus abismos. Estos versículos que te voy a leer prueban la soberanía de Dios, que es uno de sus atributos. Dios es soberano. ¿Qué significa que Él es soberano? En pocas palabras esto, hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos sus abismos. Él hace todo lo que Él quiere. Isaías 46, 10. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. ¿Quién está hablando ahí? Dios. Mi propósito se cumplirá, haré todo lo que deseo. Yo anuncio el fin desde el principio. ¿Cómo es que anuncia el fin desde el principio? ¿Fue al futuro y vio lo que iba a pasar? No, yo lo hago. Yo sé, dice Dios, lo que va a pasar al final porque yo hago las cosas. No porque fue al futuro a ver. Fíjate bien, esa es una idea muy común entre los cristianos. Dios puede ver el futuro y por eso sabe lo que va a pasar. Si Dios vio el futuro para enterarse de lo que va a pasar, tiene serios problemas con Dios, porque entonces no es omnisciente. Omnisciente significa que lo sabe todo. Pero si fue al futuro para ver qué iba a pasar, lo primero que se tiene que reconocer es que no lo sabía. Y tuvo que ir al futuro para saber. Y si vino a ver mi futuro para ver si yo lo elegiría a Él, resulta que Dios aprendió de mí. Yo no sé qué va a pasar con Hernán. Voy a aprender de Hernán. Voy a ver qué hace Hernán un 19 de octubre de 1996, a ver si me quiere o no me quiere. Y entonces, como ya vi lo que va a hacer Hernán, yo voy a apuntar su nombre en el libro de la vida. Bueno, ahí tienes un serio problema, porque Dios no sabía y tuvo que aprender de mí. Por lo tanto, no es omnisciente. Ahora, entonces, todo lo que me pasa en la vida está en control de ¿quién? Si Dios tuvo que ver lo que iba a pasar, ¿quién está controlando todo lo que pasa? No puede ser Dios, dado que tuvo que ir al futuro para saberlo. Entonces, ¿quién está en control de las cosas? Tendrías que decir que alguien más. Y los cristianos dicen, el diablo. ¡Qué absurdo! Porque ya leímos, el Señor hace todo lo que quiere. En el cielo, en la tierra, en los mares y en todos sus abismos. Y desde la cosmovisión de aquel entonces, eso es todo el universo. Dios hace lo que quiere en todo el universo. Daniel 4:35, ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder ni quien le pida cuentas de sus actos. Así que si Dios se propuso hacer algo, no hay quien se lo impida. Y Él hace todo lo que quiere. Job 42:2, yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. No puedes hacer de ninguna manera que Dios falle. No se puede. Si Dios es todopoderoso, es imposible que se lo impidas. Y hay personas que dicen, tú te salvas, tu salvación depende de ti. Dios quiere salvarte, pero no lo dejas, por eso te pierdes. Y yo pregunto, ¿cuántas voluntades están implicadas en la salvación de una persona? Pensemos en mi caso. ¿Qué voluntades estaban implicadas para que yo me salvara? Dios deseó salvarme, ¿verdad? Si no, no estaría aquí. Pero yo no quería salvarme, yo no quería saber nada de Dios. Yo puedo decir con certeza que el diablo tampoco quiere que yo me salve, porque es opuesto a Dios. Entonces tienes al menos, quizás otro chamuquillo por ahí, pero al menos 3 voluntades. La voluntad de Dios, mi voluntad y la voluntad del diablo. ¿Cuál de las 3 va a prevalecer? Si Dios desea salvarme, yo no deseo salvarme, Satanás no quiere que yo me salve, ¿cuál voluntad prevalece sobre las demás? ¿La mía? ¿Yo puedo impedir que Dios me salve? ¿Satanás puede impedir que Dios me salve? Nada puede impedir que Dios me salve. Por consecuencia, si Dios ha decidido salvarme, me va a salvar. Y no hay nadie que lo pueda impedir. Eso significa que Él es soberano y todopoderoso. Ahora, Deuteronomio 32:39. Vean ahora que soy único, no hay otro Dios fuera de mí. Yo doy la muerte y devuelvo la vida, causo heridas y doy sanidad. Nadie puede librarse de mi poder. Cuando hay personas que dicen que están enfermas porque el diablo las tiene enfermas, pero Dios no quiere que estén así,
tienen un serio problema con estos pasajes. Porque Dios mismo está diciendo que Él es el que trae la muerte, devuelve la vida, causa heridas y da sanidad. Y la persona entra en shock. O sea que Dios quiso que yo me enfermara. Sí. O sea que Dios es malo. No. Dios tiene buenas razones para permitir la maldad, para que sus planes se cumplan. El caso más claro y específico es el de Jesús. A Jesús lo maltrataron, lo humillaron, lo golpearon y todo fue una injusticia hasta que lo mataron. ¿Por qué Dios permitió semejante maldad? Para salvarnos. 1 Samuel 2:6. Del Señor vienen la muerte y la vida. Él nos hace bajar al sepulcro, pero también nos levanta. Cuando alguien muere, no se lo llevó el diablo. Dios ordenó desde antes de la fundación del mundo que ese iba a ser el día de su muerte con el medio que Él eligió. Fíjate, Proverbios 16:33, las suertes se echan sobre la mesa, pero el veredicto proviene del Señor. O sea, el azar no existe. El azar es la voluntad de Dios que desconocemos. ¿Te das cuenta? Las suertes se echan sobre la mesa, pero el veredicto proviene del Señor. Si yo viento un volado y cae una de las caras, no es el azar, es la voluntad de Dios, pero yo no entiendo qué lo causó. Tú puedes decir, bueno, va a depender mucho de la intensidad con la que golpees la moneda, la velocidad y la intensidad del viento, qué tan alto llegó la moneda y cuántas revoluciones puede dar. Y luego cuando cayó en mi mano va a depender si luego le di la vuelta o no. Todo fue causado. Yo estoy participando desde que le aplico fuerza a levantar la moneda. ¿Cuál azar? Pero ¿por qué esa cara específicamente está fuera de nuestra capacidad de entender? No podemos medir todos esos factores para determinar lo que va a pasar. Pero lo decimos con toda certeza, nada sucede sin que Dios lo haya permitido. Así que no existe el azar, es la obra de Dios. Y fíjate cómo nuestros amigos materialistas están diciendo que el azar crea las cosas. Pero nosotros, por medio de la Escritura, sabemos que si Dios es soberano, nada sucede sin que lo haya permitido. Así que el azar no es algo, proviene de alguien que hace las cosas. Nosotros no nos preocupamos por el azar. No es del diablo, es la voluntad de Dios revelada. En ese momento sabes qué es lo que Dios había ordenado. Quizás sea útil o no. ¿Puedes abusar de eso? Claro que sí. Cuando en lugar de hacer lo que Él ya ha revelado, te pones a aplicar el azar. Pablo dijo, el que no trabaje, que no coma. Y hay personas que dicen, yo no voy a trabajar, yo nada más voy a apostar dinero. Y voy a confiar en Dios, y le voy a rascar, y voy a hacer mi danza especial, y me voy a poner mis calzones especiales, y mis calcetines de la suerte, y mi gorrito de no sé qué, y están tratando de que Dios los bendiga, y están siendo negligentes en la instrucción de que tienes que trabajar. Te estás revelando a Dios confiando en el azar, cuando no sabes que el azar es la voluntad de Dios revelada. Así que el problema es que eres negligente, no que acudes al azar. El azar no es ningún problema. Mateo 10:29, no se venden 2 gorriones por una monedita, sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Piensa en la cantidad de aves que son aprisionadas. ¿Cuántas son incluso les quitan la vida porque los niños están jugando con piedras? Y dice, ni siquiera una de esas aves cayó a tierra sin que el Padre lo haya permitido. Está en control de absolutamente todas las cosas. Proverbios 19:21. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Ni siquiera tú puedes hacer lo que tú quieras. Dios determina qué te permite hacer y qué no te permite hacer. Eso es muy importante que lo entendamos, porque si es Dios el que a fin de cuentas hace lo que Él quiere, y yo tengo planes y quiero hacer la voluntad de Dios, ¿qué tengo que hacer? Ir buscando evidencia de la voluntad de Dios para saber lo que voy a hacer. Porque todo lo que ha sucedido en toda la historia de la humanidad fue voluntad de Dios. Nada ha sucedido sin que Dios lo haya permitido. Absolutamente nada. ¿Quieres saber qué Dios ha pensado en distintas situaciones en la historia? Checa lo que sucedió.
Eso es lo que Dios hizo. Y va a seguir en control con el futuro de nuestras vidas, aunque no lo conocemos. Así que ningún cristiano depende del azar como si fuese una entidad o algo aleatorio que sucede, porque no existe ese concepto de aleatorio. No lo entendemos. Para nosotros no tiene sentido, pero es la voluntad de Dios revelada. Proverbios 20:24, los pasos del hombre los dirige el Señor. ¿Cómo puede el hombre entender su propio camino? Si tú haces planes, pero nada más funciona lo que Dios quiere, ¿tú estás guiando tu vida? No, es Dios quien la guía. Tú intentas de todo, pero nada va a suceder a menos que Dios lo haya permitido. Entonces voltea atrás en tu vida y todo eso era el plan de Dios para ti. Oye, pero me equivoqué feo. ¿Y ese fue el plan de Dios para ti? No, eso no pudo haber sido de Dios. Entonces Dios no es Dios. ¿Quién está haciendo las cosas si no es Dios? ¿Te das cuenta? Todos tus errores, todas nuestras deficiencias, todas nuestras faltas y rebeliones, Dios las había ordenado. ¿Para qué? Para que seas lo que hoy eres y para que llegues a ser lo que Él planeó, llevarte a la estatura del varón perfecto. Todo lo que te ha pasado en tu vida fue un plan diseñado por Dios para que seas lo que eres hoy. Y todo lo que va a pasar hoy es para que seas el de mañana. Pero nunca has estado fuera de la voluntad de Dios, en un proceso aleatorio, sin saber qué es lo que va a pasar. Y tú no lo sabes, pero Dios lo sabe. Pero no te lo revela porque Él tiene buenas razones para no revelarlo. Santiago 4:13-15. Ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos ahí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Fíjate bien, no estás dejando de planear. Dices, yo tengo mis planes, pero si el Señor quiere, los llevaré a cabo. Fíjate el nivel de confianza en Dios que se requiere. Muchas veces estamos angustiados, desesperados, porque no sabemos cuál es la decisión correcta, ni todas las consecuencias que se van a desencadenar por la decisión que tomemos, ¿verdad? Y Dios ya la sabe y la ordenó, pero nosotros no la sabemos. No me va a obligar a hacerla, pero yo tengo que usar la información que tengo para tomar la mejor decisión que pueda. A fin de cuentas no estoy en control de ninguna de las consecuencias, pero Dios sí. Qué diferente, qué distinta sería la vida del cristiano si entiende esto con certeza. Ningún accidente, ningún peligro, ninguna enfermedad, ninguna mala noticia, ningún mal que te puedas imaginar proviene de Satanás, sino de Dios mismo, para tu bien. Por lo consecuencia, deberíamos vivir agradecidos y no ansiosos y preocupados. Pero es muy difícil. Pero fíjate cómo los cristianos, a pesar de que conocemos la Escritura, llega el momento en que pensamos que algo es aleatorio, no sabes qué va a suceder y que depende de ti, y el futuro de tus hijos, y el futuro de tu matrimonio, y el futuro de tu empresa, del trabajo depende de ti, y es totalmente falso, nunca ha dependido de ti. A ti se te llamó a hacer lo bueno, haz todo lo bueno que tienes que hacer, lo demás está en control de Dios, no hay nada aleatorio en el universo, nada. Dios ha ordenado todas las cosas y por eso confías en Él. No porque sé lo que va a pasar, sino porque es Él el que hace las cosas. Proverbios 16:9, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Hasta eso. A ver, Señor, yo creo que esto es lo mejor, lo voy a intentar. ¿Quién está llevándote hacia allá? Él. No lo puedes ver, pero Él lo está haciendo. Él controla tus circunstancias. ¿Estaré haciendo lo malo? Bueno, tal vez Dios permitió que te equivoques, pero no lo estás haciendo sin su consentimiento. Y también cuando pequé, también permitió que pecaras. Y también ha impedido que peques muchísimas veces, aunque no estés consciente. Como a Pedro. Pedro, vas a negarme. Satanás los pidió y me vas a negar. O sea, permití que pecaras. Igual que Judas, me vas a negar igual que Judas, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle.
Y una vez vuelto, le adelanta, te vas a reponer, te voy a levantar, y cuando te levante, confirma a tus hermanos. Ni siquiera nuestros errores están fuera del control de Dios. Proverbios 21:1, en las manos del Señor el corazón del rey es como un río, sigue el curso que el Señor le ha trazado. Esdras 1:1, en el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino, y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Tanto oralmente como por escrito el rey decretó lo siguiente, etc. ¿Pero qué? Para que se cumpliera lo que Dios había dicho, Dios movió al rey. ¿Dios tiene control de nuestro gobierno? Por supuesto. No hubiese ganado Samuel si Dios no lo hubiese ordenado. ¿Te opones al gobierno? Te opones a Dios. El gobierno quiere que hagamos algo que es antibíblico, entonces sí, oponte al gobierno. Pero si no te está pidiendo que desobedezcas a Dios y te opones a Dios, que es quien lo puso ahí. Dios es soberano sobre el sufrimiento y la maldad. Lamentaciones 3:37 y 38. ¿Quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? ¿No es acaso por mandato del Altísimo que acontece lo bueno y lo malo? Isaías 45:7. Yo formo la luz y creo las tinieblas, traigo bienestar y creo calamidad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Génesis 50:20. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. ¿Ves? Dios permitió que le hicieran mal para transformar ese mal en bien y salvar a toda la descendencia de Jacob. Todo lo malo que nos pasa tiene el propósito de hacernos bien, aunque ahorita no lo podemos ver. Por último, Hechos 4:27 al 28. Dice, en efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Dios ya había determinado que Jesús fuese entregado, maltratado y asesinado. ¿Para qué? Para pagar nuestra deuda. ¿Estás sufriendo? ¿Quién te tiene sufriendo? Dios, que lo permitió. ¿Para qué? Para hacerte más como Jesús, para hacerte más agradecido, para hacerte más maduro, para hacerte más paciente. No es el azar. No fuiste tú. Sí, Dios permite tus errores, pero ni siquiera tú puedes controlar las circunstancias que te rodean. Todo ha sido diseñado con el propósito de que crezcas. Así que, ¿puedes jugar en una rifa? Es más, podrías decir, Señor, estoy necesitando un carro. Quizás tú quieras regalármelo, quizás. Tengo este dinero, después de mi administración, tengo este dinero que me puedo comprar, no sé, ahorita están carísimas, un combo de hamburguesa, o puedo comprarme un boleto. Tal vez tú quieras darme la camioneta, tal vez. Así que voy a comprar un boleto para conocer tu voluntad. Y vas a conocer su voluntad, ¿verdad? Cuando salga el boleto que no es el tuyo, ¿qué vas a decir? Diablo mugroso. ¿No? ¿Por qué? El diablo va a decir, ¿yo qué? Dios te está diciendo, no. Gracias, Señor, porque tú solo permites lo mejor para mí. Y te vas caminando a tu casa. ¿Es malo que compres boleto en una rifa? No, si tienes las cosas en orden. Señor, no trabajo. Me la pasé decimos acá en México, me pasé de arrastrado todo el mes. Me quedan 200 pesos. Hazme el milagrito. Que gane la rifa. ¿Estás pecando? Al menos en dos cosas. Negligente, eres un mal mayordomo. Y número 2, estás tentando a Dios, diciéndole que en lugar de hacer lo que corresponde, haga una excepción para ti. El problema no es el azar. ¿Por qué quieres entrar a jugar, entre comillas, con el azar? El azar no existe, no es nada.
es la voluntad de Dios manifestada. ¿Se entiende? Así que cuando hablemos sobre el azar en la ciencia, el cristiano tiene que decir, es la obra del Creador que aún no entiendo, pero puedo investigarlo. Y cuando lo investigue y entiende, si Dios me lo permite, conoceré más a mi Señor, porque nada está fuera de su control. ¿Verdad? Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Si alguna vez te preguntas, ¿estaré en el trabajo correcto? ¿Me casé con la persona correcta? ¿Tuve la cantidad de hijos que debía haber tenido? La pregunta es, ¿ya los tienes? ¿Ya te casaste? ¿Ya tienes el trabajo? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Sí. Eso es precisamente lo que Dios quería que hicieras. Porque si no fuera así, nunca lo hubieras hecho. Por eso es que el cristiano debe vivir agradecido con lo que tiene, sea mucho o sea poco, sea lo que él quiere o lo que no quiere. Todo le ha sido concedido de su Señor. ¿Y cuántas veces hemos sido tan mal agradecidos? Fíjate bien la diferencia. Podemos explicar, usando el razonamiento, por qué lo que los científicos más brillantes dicen es incoherente. Pero nos deja muy limitados. No me ayuda a aprender mucho de Dios. Pero si voy a la Escritura y entiendo qué es el azar desde la perspectiva bíblica, me lleva a confiar en mi Señor. Me lleva a confiar en Él. Y ese es algo que solo los hijos de Dios tenemos. El mundo no tiene ese consuelo. El mundo piensa que es una partícula que se mueve en el universo sin control, sin propósito, sin sentido. No puede cambiar su futuro, simplemente va a desaparecer. No hay ninguna razón para que su vida tenga sentido. Y es una vida sin esperanza. Y cuando ellos dicen, mi vida tiene sentido, ya les mostramos que están tomando de nuestra cosmovisión. Están tomando del cristianismo para darle sentido a su vida. Así que los cristianos debemos ser congruentes. ¿De qué le sirve que le digas, no existe el azar y estás todo angustiado porque va a pasar mañana? Sí, te vas a sentir angustiado. Domínalo. No puedes dominarlo. Humíllate ante el Señor. Ruégale y suplícale que te permita entender que Él es soberano. Y te aseguro que tu ansiedad va a desaparecer. ¿Por qué sigues ansioso? Porque no has corrido a tu Señor. No le has conocido. ¿Eres nuevo en el cristianismo? Entiendo que eso pasa. Te falta experiencia con Dios. ¿Ya tienes experiencias? Por favor, no seas infantil. Eso es lo que dice la carta a los Hebreos. Debiendo ser ya maestros, son como niños. Qué vergüenza que un cristiano que conoce a Dios esté todo ansioso. Señor, enséñame que tú siempre estás en control y que mi imaginación, si le doy rienda suelta, me va a torturar. Pero si confío en ti, voy a descansar en paz. Nada está al azar. Todo está en control de nuestro Señor. Así que vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque si no fuese por tu misericordia, ya habríamos sido consumidos por tu ira. Proclamamos que tú eres soberano. Enseñamos y afirmamos que tú eres soberano, pero cuando viene el problema, cuando viene la duda, se nos olvida. Se nos olvida lo que afirmamos, lo que creemos, lo que enseñamos. Pensamos que realmente no hay nadie en control y que todo depende de mí. Queremos conocerte más, Señor. En los momentos de dificultad, queremos ser afirmados en tu palabra. Recordarnos a nosotros mismos quién eres, cuál es tu poder, que no hay ninguno fuera de ti y que te ha placido escucharnos y que si pedimos conforme a tu voluntad no será hecho. No porque pedimos, sino porque es tu voluntad. Así que enséñanos a conocerte cada vez más para conocer cada vez más tu voluntad preceptiva,
la que está claramente revelada a nosotros en tu palabra. Y enséñanos, Señor, a identificar y a descubrir tu voluntad decretiva una vez que sucede. Que podamos examinar nuestras vidas a la luz de lo que tú has hecho con nosotros en el pasado. Que podamos recordar que nunca, hasta el día de hoy, nunca nos has abandonado. Que quizás pasamos algunos mayores dificultades que otros, pero hasta aquí nos has sostenido. Y tu palabra dice que me sostendrás siempre. Dijiste que estarías conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Dijiste que volverías, Señor. Y hasta ahora todo lo que has profetizado se ha cumplido. Todo lo que dijiste que se cumpliría ha sido hecho. No hay ninguna razón para desconfiar de ti. Eres soberano sobre mi vida, la vida de mi familia, la vida de mis hijos, de mi trabajo, Señor, de mi negocio, de mi situación, de mis decisiones, de mi mente. Todo, Señor, está bajo tu control. Enséñame a vivir con esa realidad, para vivir agradecido. No basar mi vida en base a mis expectativas, sino en base a la evidencia que nos das. Enséñanos a razonar con la evidencia que tú nos proporcionas. Enséñanos, Señor, a inducir con la evidencia que tenemos y a deducir por lo que sabemos de ti. De manera que te glorifiquemos, Señor. Aquí, cuando venimos a reunirnos, pero también en el trabajo. En cualquier cosa que hagamos, Señor. Sabemos que todo es debido a ti, por medio de ti y para ti, porque tú eres el único digno de ser glorificado. Así que te rogamos que a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestros errores, nos uses para glorificar tu nombre. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Dedicaremos 15 minutos a responderlas, si es que hay suficientes preguntas como para los 15 minutos. Si hay preguntas que no tienen nada que ver con el tema, las pasamos al final y si hay tiempo las respondemos. Si no estás en el grupo de WhatsApp, ahí está el código QR para que te agregues. Este grupo se activa solamente durante los tiempos de preguntas y respuestas. A veces se nos escapa y ahí se queda abierto. La regla general es que debe estar cerrado. Si tienes alguna duda o eso, aprovecha esta sesión. Si no, aprovecha las sesiones que tenemos cada 2 semanas de preguntas y respuestas, que en esta ocasión la sesión la tuvimos el martes pasado, así que no va a haber hasta dentro de 2 semanas. Pero estamos buscando ayudar a aquel que tiene dudas, que las aproveche en este momento mientras estamos en vivo, o que tenga al menos la oportunidad de tener una sesión para poder tratar de darle respuesta a su pregunta. Así que empiezo a ver las preguntas que han llegado. Dice Mirta Chávez: buenas tardes, Pastor Hernán. Cuando se refiere a que Dios preordenó todo, ¿también se refiere al pecado? Lo pregunto porque si Dios aborrece el pecado, parece ilógico que por su naturaleza preordene que alguien peque. ¿O está hablando de la voluntad permisiva de Dios? Muchas gracias por la respuesta. Bendiciones. Dios aborrece el pecado, eso es bíblico. Y también al pecador, dice que está airado con el impío todos los días. Y Dios no te tienta a hacer el mal, ni te obliga a hacer el mal. Por eso fíjate bien que yo dije Dios permite el mal. Y cuando decimos que Él ordenó todas las cosas, acuérdate que hablamos en 2 sentidos, activo y pasivo. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, hablamos que Él ordenó que algunos se van a salvar y ordenó que algunos no se van a salvar. Pero esos que ordenó que se salvarán, Dios participa activamente en la salvación de ellos, interviene en sus vidas y los cambia. Con aquellos que ordenó para perdición, Dios no interviene en sus vidas, sino que les deja hacer lo que ellos quieran hacer. Lee Romanos 1. Por cuanto no quisieron tener en cuenta a Dios, los entregó a sus mentes depravadas, para que hagan lo que no conviene. Por eso, cuando hablamos del mal, decimos Dios lo permitió, pero Dios no lo hizo, porque el mal no es algo. Así como los ejemplos que puse del frío y la ceguera y el azar y el tiempo, el mal no es algo, el mal es la ausencia del bien. Así que Dios permite la ausencia de sus atributos en determinadas circunstancias
para que se cumpla su voluntad. Por ejemplo, para que Jesús pague la deuda de todos aquellos que Dios ordenó que sean salvos, tenía que pagar nuestra condena eterna. Nosotros debemos ser castigados eternamente por nuestros pecados. Así que Jesús, en su naturaleza humana y divina, se encarga de llevar a cabo nuestra redención. Dios permite que lo maltraten. Todo el mal que le hicieron a Jesús, Dios no lo hizo, ¿verdad? Activamente. No obligó a las personas a hacer lo malo. Permitió que hagan lo que ellos quieren. Permitió que hicieran la maldad que ellos querían. Y usa esa maldad para cumplir sus propósitos. Por eso leímos en Génesis 50, cuando José le dice a sus hermanos, ustedes planearon hacerme mal. Y le hicieron daño. Lo vendieron como esclavo y luego lo acusaron falsamente de violación. Y todo eso era injusto. Pero Dios lo permitió para que conociera al copero, que tenía un sueño, y que le interpretara el sueño para que después hablara con Faraón, y Faraón y José se entrevistaran, y Faraón hiciera a José gobernador de todo Egipto, con el propósito de que después aceptara y recibiera a toda su familia para que no murieran de hambre. Entonces, fíjate lo que Dios hizo. Actuó en la vida de José para hacerle entender, para salvarlo, para revelarse a él. Permitió que sus hermanos malvados hicieran lo malo que se propusieron. Y luego interviene otra vez en José para hacerle interpretar sueños y conectarlo con el faraón. Y te fijas, Dios no ha hecho nada indebido, pero todo fue permitido y ordenado por él. En ningún momento Dios hizo lo malo, usó la maldad de los otros para llevar a cabo sus planes. Así que no hay ningún conflicto entre la naturaleza de Dios y las cosas que Él permite, porque tiene buenas y suficientes razones para permitirlo. Siguiente, Juan Héctor Ortega. En la teoría del caos y el efecto mariposa proponen que dentro de azar hay orden y se tienen límites. De hecho, hay varias ecuaciones derivadas de esta. Crean los algoritmos aleatorios en las computadoras y están ayudando en aparatos de resucitación en hospitales. Estas teorías podrían estar en armonía con lo aprendido hoy. Sí, mira, fíjate bien, esto precisamente muestra el punto. Si dicen que en el azar hay orden, entonces no es azar, ¿verdad? Porque el azar es algo que sucede por casualidad, fortuito. Pero si tú ya hablas de un orden, estás hablando de causalidad. Para un orden se requiere causas cronológicas, de manera que el concepto del azar ya no aplica. Y algo común vas a encontrar, porque hay un científico, Lawrence Krauss, si no me equivoco, Lawrence Krauss, hace como 10 años o más, publicó un libro donde él pretendía demostrar cómo el universo era creado a partir de la nada. Y cometió la falacia de equivocación. Él le llama nada al vacío cuántico. Un vacío cuántico es donde no hay partículas, pero hay energía. Y de ahí se dio cuenta que surgían partículas que no estaban. Y él dijo, las partículas vienen de la nada, el universo viene de la nada, pero la nada es nada. Y él dice que la nada es un vacío cuántico, un lugar donde hay energía. Por consecuencia está cometiendo la falacia de equivocación. Incluso ellos dicen que hay 5 o más tipos de nada. ¿Cómo puede haber 5 tipos de nada? ¿Cuál es la diferencia entre la nada tipo 1 y la nada tipo 2? Nada, ¿verdad? Nada es la diferencia entre la nada tipo 1 y la nada tipo 2. Entonces, están equivocando el concepto. Cuando hablamos de nada, no hay nada, no una especie de situación o ambiente particular. Entonces, cuando hablan del azar y hablan que hay orden en el azar, ya no deberían llamarle azar, ¿verdad? Ya hay un proceso ahí que lo excluye de lo que le denominan azar. Pero fíjate cómo equivocan los conceptos y formulan teorías que ni siquiera pasan las leyes de la lógica. Siguiente, yo me preocupo mucho por mi trabajo en ser proactiva y diligente en tomar las mejores decisiones. Sin embargo, mi trabajo es volátil por muchos motivos. Las personas, la operación, los clientes y suceden situaciones que debo resolver. Me esfuerzo mucho, invierto mucha energía y emociones en el proceso. ¿Cuál debería ser mi actitud correcta ante las situaciones en mi trabajo? Bueno, es que esforzarte por ser diligente en el trabajo es voluntad de Dios, ¿verdad? Pero no porque simplemente quieres hacer bien tu trabajo. Acuérdate que, no sé si estuviste con nosotros, sí, ¿no? En los estudios de la mayordomía. Lo hacemos para glorificar a Dios. Entonces, si yo voy al trabajo y me esfuerzo por hacer las cosas bien, no es para que yo quiera que me den un aumento de sueldo o para que me valoren más o para que la empresa mejore. Está dentro de los posibles beneficios. Pero mi propósito es glorificar a Cristo.
Yo quiero que si saben que yo soy cristiano, que de hecho no sé si donde yo trabajo saben que soy pastor, nadie me ha preguntado, y no tengo por qué andar diciendo que si sabes que yo soy pastor, no tengo por qué andar diciendo eso. Y mi enfoque es hacer lo mejor que pueda las cosas. ¿Para qué? Para que cuando se enteren, Dios sea glorificado, en lugar de que digan, uy, eso que es pastor, ¿verdad? Entonces fíjate el enfoque, en lugar de estar preocupándome por hacer las cosas bien para que se resuelvan los problemas del trabajo, eso a fin de cuentas no me trae ninguna ganancia, porque cuando no me den un aumento de sueldo me voy a frustrar. Pero si mi objetivo es glorificar a Dios, me den o no me den aumento, haya mejorías o no, yo voy a estar haciendo lo que Dios me demanda. Entonces el enfoque es lo que hay que dirigir ahí con claridad. Estamos haciendo lo mejor que podemos para que Dios sea glorificado. Y muchas veces la mejor decisión no es la mejor opción para la empresa, porque muchas veces, lamentablemente, por el mundo en que vivimos, en muchos casos lo que más beneficio trae a la empresa es la corrupción. Y un cristiano no puede participar de eso. Entonces, si te fijas, si tú estás pensando en beneficiar la empresa y hay la oportunidad de hacer corrupción para que la empresa se beneficie, te vas a ver tentado. Pero si tu propósito es glorificar a Dios, no va a representar ninguna tentación porque no tienes interés. No es el objetivo en que la empresa sea beneficiada, sino que Dios sea glorificado a través de mi excelencia. Así que, si te hace perder la calma y te angustias, entiende la soberanía divina, hasta dónde está tu responsabilidad, y lo que está fuera de tu alcance, lo dejas en manos de Dios. Siguiente, Fernanda Vega. Pastor, pero ¿el jugar las cartas entre familias por entretenimiento no sería pecado? No, yo también juego lotería con mi familia y uso frijoles de veras. Y algunos le rascan. Y no voy a decir nombres, pero jugamos a la lotería, hemos jugado póker, jugamos al turista, es una peleadera y la carne es puesta a prueba. ¿Sí han jugado turista, a Monopoly? Ahí es la prueba del verdadero cristiano. Cuando empieza a caer en las propiedades de otros, ¡ah! Caigo en todas, nadie cae en la mía. Bueno, hay que jugarlo con control, ¿verdad? Saber poner un alto, que luego están ahí peleándose por dinero ficticio, propiedades ficticias que se tomaron muy a pecho. Pero no hay nada de malo en el azar. Acuérdate, el punto es ¿por qué estás jugando al azar? ¿Cuál es la motivación? Porque si empezamos a jugar Monopoly y gano yo digo, era la voluntad de Dios, ¿verdad? Y si pierdo, también esa era la voluntad de mi Señor. Hay en un juego de azar, por eso leí todos esos pasajes. Nada pasa sin que Dios lo haya permitido. Siguiente. Nada más dice Josa. Las emociones y sentimientos, al igual que el azar y el tiempo, ¿no las podemos explicar y o controlar? No. El tiempo, el azar, ya lo expliqué, no son algo, es un concepto, el tiempo es una medición, hasta ahorita nuestro conocimiento que nos da, ¿verdad? Conforme vayan avanzando, si el espacio-tiempo es un continuo, como dice la relatividad general, conoceremos más qué es, pero no sabemos que sea algo material ni que ocupe un lugar en el espacio. Así que hasta ahorita, a lo mejor de nuestra ciencia decimos es un concepto que estamos tratando de explicar. El azar, ya lo expliqué que es el azar, pero si hablamos de emociones y sentimientos, acuérdate, ya estudiamos eso. Una emoción es imposible que la evites. Te vas a sentir enojado, te vas a sentir triste, te vas a sentir ansioso, te vas a sentir desesperado. Hablamos de sentir una emoción, pero cuando hablamos de sentimiento, acuérdense, un sentimiento es una emoción procesada con la mente. Yo voy a estar amargado, pero la amargura no es una emoción. La amargura es un sentimiento. La amargura es el resultado de una emoción que me provocó envidia y que yo me puse a compararme con el otro, no tengo lo que yo creo que debería de tener, me da envidia y me amargo. No puedo encontrar la felicidad ni el contentamiento porque no tengo lo que yo quiero. Pero si te fijas, no es que un día amaneciste amargado, algunos sí, pero no es porque haya sido una emoción, sino porque es algo que permiten. Su manera de procesar mentalmente esa emoción la convierte en un sentimiento. Así que los sentimientos sí están en tu control, las emociones no. Siguiente. Dice Gabriela, buenas tardes, pastor, ¿es posible hablar de coincidencias o solamente de la voluntad de Dios? Coincidencia es algo que le llamamos algo que no entendemos por qué pasó, ¿verdad? Pero como lo expliqué, cuando me encuentren en chanclas, despeinado, y decimos acá en México fodongo,
No fue una coincidencia. Es la voluntad de Dios y me está diciendo, báñate y cámbiate, ¿verdad? Siguiente. Rosa Ramírez, Éxodo 28:30. Pondrás en el pectoral el juicio del Urim y Turim y estarán sobre el corazón de Aarón cuando entres a la presencia del Señor, y Aarón llevará continuamente el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante del Señor. ¿Podrías explicar el Urim y Turim, por favor? Bueno, no es del tema, la mando al final. Isa Rodríguez, hola, buenas tardes, pastor. Una duda sobre la lotería y el azar. Si juego con no creyentes y ellos me dicen que hoy estoy mal, y así que hoy estoy mal y así, ¿qué debo hacer con eso? ¿Explicarles o no jugar para no hacerlos dudar? Mira, tú sígueles, si están jugando, sígueles el juego. Por ejemplo, si yo estoy jugando a la lotería y yo no me gano nada, es común que yo les diga, estoy bien salado. El concepto en México de estar salado, ¿qué significa? Que te va mal, o estás embrujado, te hicieron hechicería, o te tienen mucha envidia, y le atribuyen algo espiritual. Pero es un juego, ¿verdad? No estoy diciendo yo que estoy salado porque alguien me hizo brujería. Eso es absurdo, bíblicamente hablando. Pero es una manera de expresar que no estás ganando. Nada más. Si es un juego, no tienes por qué convertirlo en un debate intelectual o espiritual. Están jugando y dices, oye, qué mal te está yendo. Tú puedes jugar y decirle, sí, pero me va bien en el amor. Y sabes que ellos van a entenderlo, ¿verdad? Pero es un juego. Si ya se pueden decir claramente, oye, tú eres cristiano y te debería ir bien, ¿por qué siempre pierdes en los juegos de azar? Ahí tienes la oportunidad de explicar bíblicamente qué es el azar. Pero si te fijas, ya se presentó la situación. Quieren escucharte. Es muy distinto cuando tú a fuerza quieres decirlo. Siguiente, Carlos Leal. ¿Cómo podemos decir que la Escritura es la verdad absoluta si no podemos tener la seguridad de concluir correctamente? Bueno, lo expliqué. Si tú dices que es la verdad absoluta, o sea, ¿cómo concluimos? Quiero ponerlos en términos de lo que acabamos de estudiar. Piensa en el proceso deductivo. Dijimos, todos los hombres mueren algún día, yo soy un hombre, por lo tanto moriré algún día. Para que mi conclusión sea absolutamente correcta, la primer premisa debe ser correcta. Ahora, si yo digo, hay un Dios, creador de todas las cosas, y es, como lo definimos en la Escritura, todopoderoso, es el máximo bien que existe, es personal, no le afecta el tiempo, está en todas partes al mismo tiempo y se ha revelado, y por lo tanto en la Escritura encuentro la revelación y yo veo en la evidencia que si hago lo que la Escritura dice, pasa como la Escritura dice, y confío y pongo mi confianza en la Escritura, tengo la verdad absoluta de lo que estoy diciendo. Pues bueno, espérame, si mi primera premisa es correcta y hay un Dios y es como la Biblia dice, mi respuesta es absolutamente certera. ¿Puedo saberlo ahorita? No puedo saberlo ahorita. Es un riesgo que yo voy a correr, como todos los demás estamos corriendo. Por eso fe es confiar. Estoy confiando en Dios por la evidencia que yo tengo. Quizás tú no tienes la misma evidencia que yo tengo, pero por la evidencia que yo he acumulado en mi experiencia con Dios, yo digo, para mí Dios es perfectamente confiable. Y no tengo ninguna razón para dudar de Él. Pero eso no te va a convencer a ti, ¿verdad? Por eso, como mencioné hace algunos temas, creo que fue Leibniz o Pascal quien dijo que hay suficiente evidencia para el que quiere creer y suficiente evidencia para el que no quiere creer. A fin de cuentas es un asunto de fe, de confiar. ¿Qué es la persuasión? ¿Qué te llevó a confiar? Y un día se revelará, porque según la Escritura, Jesús va a ser manifestado y todo ojo le verá. Y toda rodilla se doblará, los que son de Él y los que no son de Él. Toda rodilla se doblará. Así que puedes pensar en este caso en la apuesta de Pascal. Si nosotros decimos la verdad y vivimos conforme a la Escritura, voy a estar la eternidad con Dios, voy a recibir la vida eterna. Pero si es falso, no he perdido nada porque me esforcé por hacer el bien, de amar a mi prójimo, de ayudar a todos los que estuvieran en necesidad. Hice muchas cosas buenas por la gente y si resulta que es falso, lo único que perdí fue el tiempo, ¿verdad? Porque hice lo bueno que pude haber hecho. Pero si tú dices, bueno, supongamos que el ateo que dice que no va a existir nada y que no pasa nada, si eso es verdad, no tiene razones para vivir. No puede explicar en su cosmovisión por qué hacer las cosas. Pero supongamos que está equivocado y si hay un Dios y él lo negó y no quiso hacer nada de lo que la Biblia diga, ¿cómo le va a ir?
según la Escritura, va a estar eternamente condenado. Así que esto se le llama la apuesta de Pascal. ¿Qué camino escoges? ¿Cuál te lleva a una mala eternidad si es falso? Si el cristianismo es falso, no me va a pasar nada, simplemente voy a dejar de existir. Pero si el cristianismo es verdadero y no viviste de acuerdo al cristianismo, vas a ser condenado por la eternidad. Así que ninguno de nosotros ahora, con las limitantes que tenemos, puede decir que tiene la absoluta certeza, porque no tenemos la capacidad todavía. Es un asunto de confianza. ¿Confías en el Señor para que cuando Él venga te recompense o para que cuando Él venga te castigue y te ponga con la parte de los incrédulos? Es una decisión personal, pero al mismo tiempo es algo que Dios ya determinó, ¿verdad? Así que bueno, muchas gracias a todos por su tiempo. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana.